Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos en esta noche a la palabra del Señor. Busquemos en nuestra Biblia Jeremías capítulo 6, versículo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 6. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Vámonos al versículo 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Ahora vámonos al capítulo 18, siempre de Jeremías, versículos 7 y 15. Capítulo 18 de Jeremías, versículos 7 y 15. Y dice la palabra del Señor: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Ahora el versículo 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias porque una vez más, Señor, podemos venir delante de tu presencia, Señor, para recibir, Señor, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te suplicamos que así como abriste el corazón de Lidia, Señor, abras nuestro corazón. Que así como abriste, Señor, el entendimiento, Padre, de los discípulos, Señor, abras el nuestro, Señor, para poder recibir tu palabra con un corazón sencillo y humilde, Padre, para que podamos poner por obra tu santa palabra. Señor, en esta hora te pido que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca tenga tu respaldo, Señor, esté bajo tu autoridad, Señor, y bajo tus propósitos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús y en Él te damos gracias. Amén y amén. En esta noche, hermanos, el tema de la meditación de la palabra del Señor es: ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Y en los textos que nosotros hemos leído, podemos ver que la palabra nos enseña y que el Señor está levantando juicio contra pueblos, contra naciones y contra Jerusalén. A lo largo de la palabra del Señor, nosotros encontramos que el Señor muchas veces tuvo que derramar su ira sobre ciudades, como por ejemplo, nosotros conocemos de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad donde había mucha inmoralidad. También conocemos de todas las ciudades donde el Jebuseo, el Eteo, el Cananeo, que eran idólatras y que el Señor por eso las destruyó. También una ciudad que nosotros la conocemos también, que fue Nínive. Nínive estaba llena de maldad y por eso el Señor mandó juicio, ¿verdad? Mandó juicio sobre ella. Juicio sobre ella. También vemos la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Que por su esplendor la ciudad estaba llena también de idolatría, ¿verdad? Y entonces hasta llegar a Jerusalén, ¿verdad? La ciudad amada del Señor, y donde hemos leído a través de la palabra que está llena de violencia, que estaba llena de maldad, y por eso el Señor estaba enviando juicio y la ira de Dios estaba sobre esa ciudad.
Hoy en día estamos viviendo una crisis y muchos nos preguntamos o quizás le preguntamos al Señor, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué nosotros que somos cristianos? ¿Y por qué nosotros que te buscamos? ¿Y por qué hay tanta mortandad en los pueblos, en las naciones alrededor del mundo? Porque nosotros somos expertos, hermanos, en preguntar, en juzgar, en querer obtener respuestas, cuando las respuestas nosotros mismos las tenemos. Amén. Entonces, en esta noche, hermanos, como vemos nosotros, podemos ver también, vámonos a Mateo capítulo 23, el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Mateo capítulo 23, versículo 37-38, y dice la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿verdad? Aquí el Señor se lamentó sobre la ciudad de Israel, sobre la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y él decía que se lamentaba y decía, ay, Jerusalén, cuánta voz de Dios has tenido, cuánta exhortación de Dios has tenido. Y envió el Señor siervo, y envió profetas, y envió a su Hijo mismo a hablar a Jerusalén, y Jerusalén no entendió. Pero nosotros muchas veces solo nos quedamos con la ciudad. Pero dice el Salmo 24, que de Jehová es el mundo, su plenitud, y todos los que en él habitan. Entonces, una ciudad, el Señor no estaba demandando juicio sobre esa ciudad por la tierra en sí, sino por sus habitantes. Y ya lo leímos en la palabra del Señor, que era por la maldad que había en sus habitantes, por la violencia que había en sus habitantes, por toda la inmoralidad que había en sus habitantes, por la idolatría que había en sus habitantes. Y nosotros hoy estamos viviendo una crisis a nivel mundial, donde todas o la mayoría de naciones nos hemos visto afectados, ¿verdad? Pero preguntémonos, no le preguntemos al Señor por qué, preguntémonos a nosotros mismos por qué está sucediendo eso. Porque nosotros no debemos de preguntarle al Señor, porque el consejo de Él, su voluntad es perfecta, Él no se equivoca. Entonces, quienes nos equivocamos somos los seres humanos. Entonces, por eso nosotros nos debemos de preguntar a nosotros mismos, ¿por qué? Debemos de meditar. Y miren la palabra del Señor, la misma palabra nos enseña los motivos por lo cual llega la ira de Dios a las naciones, por lo cual el juicio de Dios llega a las naciones. Y volvamos a Jeremías capítulo 6. Volvamos a Jeremías capítulo 6, donde comenzamos. El versículo 6 en su segunda parte. Jeremías capítulo 6, versículo 6 en la segunda parte, y dice: esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena ¿de qué? De violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Ahora vámonos al versículo 13. Mire lo que dice. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ahora vámonos al 18:15, siempre de Jeremías. Mire lo que dice el 18:15.
capítulo 18, versículo 15. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Ahí nos está enseñando la palabra del Señor por qué la ira de Dios había llegado a muchas naciones y sobre todo a Jerusalén. Y dice que porque estaba llena de violencia. Y mire, me llama mucho la atención en el versículo 14 y dice, del capítulo 16, dice el 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay. ¿Qué significa eso, hermano? Hoy en día nosotros estamos viviendo la crisis. ¿Y qué sucede? Muchos estamos pensando que con orar, que con estar ayunando, que con estar supuestamente buscando a Dios, cuando muchas veces lo hacemos solo por interés. No lo hacemos con un corazón sincero, sino que porque estamos afligidos, porque tenemos miedo de contagiarnos, porque tenemos miedo que nuestra familia se enferme, que nuestros hijos se enfermen, porque tenemos miedo que la salud, los hospitales en nuestro país se desborden, porque tenemos miedo que nos enfermemos y que en los hospitales no haya lugar donde nos atiendan. Pero ¿será eso un verdadero arrepentimiento? ¿Será ese el verdadero, la verdadera forma, la forma correcta de buscar al Señor? Más adelante lo vamos a ver. Y muchas veces venimos cometiendo errores que esto no es ahora, sino que ha venido de tiempos donde pensamos nosotros que vamos a engañar al Señor. Cuando el Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si nosotros, hermanos, hemos sembrado mal, vamos a cosechar mal. No podemos venir a decir que solo por una oración, que solo porque estamos orando todos los días, que solo porque vemos que predica un pastor, que predica el otro. Mire, yo estoy viendo 5 sermones a través de las redes sociales. Mire, yo veo en la mañana, veo a las 10 de la mañana, veo en la mediodía, veo en la noche. ¿Será eso lo que verdaderamente Dios quiere? Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra lo que realmente el Señor quiere. Fíjense que nosotros ya vimos los motivos por el cual el Señor se duele. Porque el Señor no quiere hacernos daño. El Señor quiere que recapacitemos, que volvamos en sí, como el hijo pródigo volvió en sí. El Señor quiere que nos arrepintamos y que volvamos a Él, que volvamos al camino correcto. Por eso el tema de la meditación se llama, ¿cuál es tu camino? ¿En qué camino estás tú? ¿En qué camino estoy yo? ¿Y sabe por qué Dios permite estas cosas? Porque Dios es un Dios justo. Nosotros no podemos hablar de Dios solo de amor, solo de misericordia, porque Dios es íntegro y Dios también es justo. Dios es justo y por eso Dios permite todas estas situaciones. Ahora vamos a leer Jeremías 6, versículo 11 y 12. Ahora vamos a ver las consecuencias de estar en el mal camino, las consecuencias de nuestras malas obras y de nuestro corazón no arrepentido. Capítulo 6, versículo 11 y 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo
como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores, ¿de dónde? De la tierra, dice Jehová. Ahora vamos a leer, vámonos al capítulo 18, versículo 11. Y mire lo que dice. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, la consecuencia de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? El Señor es un Dios justo, es un Dios santo y Él no tiene nada que ver con la maldad. Amén. Él no tiene nada que ver con la hipocresía. Amén. Él no tiene nada que ver con la idolatría. Él no tiene nada que ver con la inmoralidad. Él no tiene nada que ver con nuestras malas obras. Y por tanto, como es un Dios santo, un Dios justo, Él tiene que hacer algo, hermano. Y la palabra de Dios en esta noche nos enseña el por qué muchas veces pasamos crisis como las que estamos pasando hoy en día. Si nosotros vemos alrededor nuestro cómo está el mundo, lleno de inmoralidad, lleno de violencia, dice la palabra del Señor que en los postreros días los hombres iban a ser ingratos. Dice, amadores de sí mismo, gente egoísta que solo piensa en sus propios intereses, Amén. Gente que no le importa ver el sufrimiento de los demás. Mire, es algo tan sencillo. Por ejemplo, en esta cuarentena, nosotros estamos desesperados porque estamos encerrados, porque no salimos, porque no vamos a trabajar. Somos unos egoístas, solo pensamos en nosotros. Cuando deberíamos estarle dando gracias a Dios que tenemos un techo donde vivir, que tenemos una mesa y un alimento que comer, cuando tendríamos que agradecerle a Dios que tenemos una familia con quien compartir, que nuestra familia está sana, que gracias al Señor hasta este día estamos de pie, hermano. Pero somos egoístas, solo vemos, somos murmuradores como el pueblo de Israel. Nos quejamos. El pueblo de Israel tenía maná del cielo todos los días y ellos se quejaron, ellos querían carne. El pueblo de Israel fue sacado del yugo de Egipto y en el camino iban murmurando. Iban quejándose que estaban mejor en Egipto, que les iba mejor en Egipto. Y muchas veces así somos como cristianos. Así somos de ingratos, de egoístas y no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Hermano, cada día que despertamos es una misericordia nueva de Dios. El aire que respiramos, nosotros no se lo pagamos al Señor y el Señor nos lo da con todo su amor. Nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. Nosotros debemos de estar arrodillados, pero no de aflicción, sino que arrodillados de agradecimiento a la bondad y a la misericordia de Dios. Así tendríamos que estar nosotros, que siendo un país pequeño, que siendo un país con mucha pobreza, que siendo un país que tenemos tanta escasez de muchas cosas, hasta este día hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Nosotros así tendríamos que estar, pero no. Dice el Señor en su palabra que iban tras vanidades ilusorias. Dice el Señor en su palabra que iban por sendas. ¿Sabe usted qué es una senda? Una senda es una vereda, un atajo para acortar, porque nosotros siempre nos llevamos de inteligentes y de sabios y pensamos que por irnos por caminos más cortos, donde es más fácil, donde nos cuesta menos, donde no nos mortifica nada, donde nuestra comodidad y nuestra carne
no le perjudica, pensamos que por ir por esos caminos vamos por el buen camino. Pero en esta noche el Señor nos va a recordar o nos va a enseñar, si es que no sabíamos, y nos va a exhortar a que volvamos al camino verdadero. Mire cómo, de qué manera. Leamos Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. El Señor no solamente nos da a conocer el error en el que estamos, sino que el Señor también nos da la salida. Porque dice la palabra de Dios en Jeremías, dice la palabra del Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. El Señor no quiere un mal para nosotros. Dice la palabra del Señor: todas las cosas a los que aman a Dios son para bien. Entonces el Señor quiere beneficiarnos. El Señor, hermanos, no necesita ningún beneficio. Los que necesitamos el beneficio de Dios en nuestra vida somos nosotros. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice el Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ahora vámonos al capítulo 18, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 18 de Jeremías, versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Mira lo que dice el Señor, ¿verdad? Lo que dice el Señor en su palabra. Ahora vámonos a la segunda parte del versículo 11, donde dice: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Pero miren lo que dice: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El Señor lo que quiere que nosotros, si nos hemos, como dice la palabra, en nuestro caminar nos hemos perdido o hemos tomado el camino que a nosotros mejor nos parece, el más cómodo, el más corto, el que más nos gusta, como a nosotros nos parece. Si nosotros hemos hecho eso, es momento de detenernos, de pararnos y de ver, dice el Señor, cuál es el camino bueno que nosotros debemos de seguir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el camino? Y usted tal vez me podrá decir: pero ¿y cuál es el camino? Quizás muchos ya lo sabemos. Quizás muchos al principio de nuestro cristianismo íbamos caminando por el buen camino. Pero quizás por un dolor, por una decepción, por una enfermedad, quizás por un mal testimonio, nos perdimos. Y es por eso que muchas veces la iglesia de hoy en día está como está adormecida, está fría, está con una simpleza y una dureza de corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos queremos convertir al Señor, porque no queremos dejar nuestros malos caminos, porque no queremos dejar nuestras malas obras. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. La palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté preparada como aquellas 10 vírgenes con aceite. ¿Y cuál es el aceite? Que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón, que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente, que el Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser, para que cuando el Señor venga por su iglesia estemos preparados, hermanos. Pero tenemos que estar
preparados y vigilantes. Mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. En la segunda parte dice el Señor, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntar las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Todos sabemos, hermanos, que hay muchos caminos, pero solo hay un camino verdadero. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 5, 6. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5 y 6. Mira lo que le dijo, lo que dice la palabra del Señor. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira lo que dice la palabra del Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Hay muchos caminos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, y dice que muchos entran por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y cuál es la vida? Jesús. Lo acabamos de leer y dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Jesús nosotros vamos a encontrar esa respuesta, descanso para nuestra alma. Usted no puede, hermano, querer descansar. Muchas veces nosotros pensamos que entre más dormimos, más descansados vamos a amanecer. Y no es así. Amanecemos más cansados, la espalda nos duele de tanto estar en la cama. No descansamos bien, porque dice el Señor, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. El único descanso verdadero que vamos a encontrar en el Señor. En el Señor, hermanos. Así es que en esta noche, hermanos, el camino que nosotros debemos seguir es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos por esas veredas, por esos caminos anchos donde nada cuesta, donde no tenemos problemas, donde todo nos sale bien y lo malo se nos hace fácil hacerlo. Muchas veces nos vamos por ese camino. Mire, hoy en día la iglesia, hermanos, por eso el Señor exhorta a que nosotros meditemos, de que nos detengamos hoy en tiempo de crisis y meditemos cómo está nuestro camino delante del Señor. Si estamos en el verdadero camino, gloria sea al Señor. Pero si estamos por sendas donde el Señor no quiere que vayamos, debemos de recapacitar. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, en tiempo de crisis, la iglesia, ¿y sabe por qué le hablo de la iglesia? Porque la iglesia es la que conoce la verdad. Porque supuestamente la iglesia es la que sabe la verdad y tiene el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por cuál camino vas tú? ¿Estás buscando más al Señor? ¿Has meditado en tu casa? ¿Has meditado y te has puesto a pensar cómo está tu vida delante de Dios? Porque hoy, hermano, si verdaderamente nosotros estuviéramos afligidos, que porque cualquier momento puede llegar la enfermedad a nuestra vida y aún la muerte, nosotros tendríamos que estarnos poniendo a cuentas con Dios y estar preparados para lo que venga. Pero no, nosotros nos seguimos tomando fotos para el Facebook, poniendo estados, perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos tiempo para estar en las redes sociales, pero no buscando cosas del Señor, sino que buscando cosas para alimentar nuestra carne, Amén, para alimentar nuestros malos deseos, para alimentar nuestras concupiscencias.
Esos son los malos caminos de donde el Señor quiere que nosotros nos detengamos y volvamos al camino verdadero que es Cristo, hermano. En esta noche el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que Él ha hablado a naciones, que Él ha hablado a pueblos, que Él ha hablado a gentes, que Él ha hablado a Jerusalén. ¿Y para qué? Para que nos detengamos en esta crisis y meditemos cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor traiga paz a nuestra alma. ¿Sabe esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz que aunque estemos en medio de pandemia, en medio de crisis, nosotros vamos a estar confiados porque nuestro socorro viene de arriba del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Nosotros vamos a estar tranquilos y seguros si nosotros, dice la palabra de Dios, si nosotros estamos a cuentas con Dios, estamos en paz con todo. Y en todo tenemos paz, hermano. Así es que en esta noche, hermano, recapacitemos, detengámonos y veamos por las veredas que hemos andado. Y si no hemos andado por el camino del bien, detengámonos y volvamos al camino verdadero que es Jesucristo. Amén. En esta noche, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta noche: amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por hablarnos a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es viva y verdadera. Señor, en esta noche queremos pedirte perdón, Señor, porque quizás hemos andado por sendas equivocadas, por sendas, Señor, lejos de ti, Señor, lejos de ese camino verdadero que es tu Hijo amado. Señor, perdónanos porque quizás hemos estado alimentando nuestra carne, Señor, y nuestro espíritu, Señor, ha decaído, Señor. En esta hora, Padre, queremos volvernos a ti. Queremos, Señor amado, entrar al camino verdadero de tu Hijo Jesucristo, Señor, y volver, Señor, a ese camino de vida, Señor, y de descanso para nuestra alma. Señor, como iglesia en esta noche levantamos nuestro clamor. Te pedimos perdón por nuestra ciudad, por nuestro país, por el mundo entero, Señor, por haber, Señor, hecho maldad, por haber pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Y pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a volver, Señor, a ese camino, Señor, que nos lleva a ti. Señor, en esta noche te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si usted, amigo, en esta noche no sabe, está perdido en una senda que ni usted mismo la entiende, cómo llegó allí, cómo llegó hasta ese lugar, hasta ese momento, hasta ese estado. Usted no sabe, hermano. Hoy es el momento donde usted puede encontrar el camino verdadero en Jesucristo. Hoy es el momento que quizás usted, hermano, se alejó por cualquier circunstancia que haya sido. Usted puede volver al camino correcto que es el Señor Jesús. Y si usted quiere volver a ese camino, en esta noche, si usted quiere entrar a ese camino, permítame aconsejarlo a través de una oración. Y acompáñame, si usted quiere ir por ese camino de verdad que es en Jesucristo, acompáñame en oración. Y dígale al Señor: Señor Jesús, yo te confieso como mi Dios y mi Salvador. Sé que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día. Reconozco que he andado por malos caminos, por malas obras. Reconozco que he pecado contra ti, Señor. Pero hoy me arrepiento, Señor, y te pido que me ayudes a entrar por ese camino de la vida eterna, Señor, porque yo quiero estar junto a ti. Señor, gracias, porque en ti hay salvación y vida eterna. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te entrego mi vida,
te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todo mi ser, para que desde en esta hora en adelante tú lo gobiernes, te sientes en el trono de mi corazón y seas mi dueño y mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.